nuestros, lavado, y ojalá con los aparatos que suministramos a la Procuración, investigando los teléfonos del que lo traslada, podamos llegar a determinar el que lo instiga, el verdadero organizador de ese contrabando. Ministro, dos preguntas. La primera, bueno, esta implementación del código trae aparejado mayor dotación de tecnología. Muchísimo, por ejemplo. sí. La cuestión está vigilada, nosotros que somos una provincia de frontera. ¿Tiene previsto desde la Nación mayores partidas para la provincia justamente para dotar de mayor tecnología? Estamos en las 3 provincias, se está la semana pasada y en estos días estableciendo en todas las salas tecnología nueva, en todas. A todos los procuradores, a todos los fiscales, se los dotó de computadoras especiales portátiles, de alta tecnología y enorme cantidad de volumen de almacenamiento. Se les está dando herramientas, no solamente legales, sino herramientas estructurales, tecnológicas, de capacitación y de medios de prueba, porque este cambio no es simplemente una implementación de una ley, nos lleva muchísima más tarea, muchísimo más trabajo. La otra que le iba a preguntar, ¿esto significa que Mendoza a partir de ahora va a empezar a investigar estos casos de narco a la colega? No, ya los tiene, desde que se creó la ley de drogas en los años 60. Pero la investigación, digo, no solo la investigación la tiene siempre, cambia el rol. Antes era el juez, ahora se va a ocupar el Ministerio Público. Pero el narcomenudeo en esta provincia está a cargo de la Justicia Federal. En otros ámbitos, Santa Fe, por ejemplo, y corregime si hay alguno más, está dividido. El narcomenudeo es provincial, los grandes casos es del orden federal. Mi pregunta va dirigida a la ministra Patricia Bullrich. Horas atrás se dio a conocer la nueva modificación que propone el gobierno en la Ley de Seguridad Interior, que lleva su firma junto al ministro de Defensa, Luis Petri. Quería preguntarle si puede explicar con mayor detalle cuál va a ser el papel de los gobernadores y cómo se determinará cuando un hecho es de terrorismo para poder así convocar al comité de crisis y cómo esto también se verá en lo que es la calificación no punible para quienes por alguna forma puedan abatir a alguien durante el proceso. Gracias. Bueno, el Estado Nacional en sus distintas agencias, desde el sistema de inteligencia de la Secretaría del Estado con la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal, analizan cuáles son los casos en los que pueda haber involucrados, digamos, acciones terroristas preventivamente, personas que han cometido actos de terroristas en otros países, advertencias de agencias internacionales, y a partir de ahí se puede declarar que hay una amenaza terrorista. Cuando se analiza que hay una amenaza terrorista, se convoca al Comité de Crisis de la Ley de Seguridad Interior, que ahora se modifica en este sentido. Se convoca al Comité de Crisis, que lo dirige la ministra de Seguridad o el ministro de Seguridad y el gobernador o la gobernadora de una determinada provincia, y en caso de se comunica a la justicia esta caracterización que entra en el artículo 41 quinquies del Código Penal, es decir, que es una acción que puede ser terrorista, y a partir de ahí se convoca a las Fuerzas Armadas y al Ministro de Defensa a ese comité. Es decir que el procedimiento es un procedimiento de carácter operativo, de acuerdo a la Ley de Seguridad Interior, avalado por la justicia. Es decir, se le comunica, hay tales movimientos, hay personas que están preparando o están en preparación de un posible atentado o de un posible hecho terrorista, se le avisa a la justicia y la justicia es la que avala, por supuesto,
esta causa. Es decir, que lo que se hace es utilizar todo el poder del Estado en caso de una amenaza terrorista o de amenazas terroristas en determinadas zonas del país. Puede ser o en una determinada zona o puede ser en el conjunto del país. Eso dependerá, esperemos que no pase, esperemos no tener amenazas, pero bueno, hoy en día, con lo que está pasando en el mundo, Argentina está atenta. En lo que refiere a calificación no punible para aquellos que tengan que actuar a la hora de un ataque terrorista o acto terrorista. ¿Cómo no punible? En el caso de que se pueda abatir a alguien, por ejemplo, que esté avalado por la ley debido a que se llamó... No, bueno, a ver, digamos, una fuerza de seguridad o en este caso las Fuerzas Armadas, en caso de digamos, de tener que proteger a la sociedad, van a actuar. En derecho se llama legítimo ejercicio de un derecho, autoridad supuesto. o cargo. Es decir, tiene la posibilidad, las Fuerzas Armadas o en otros ejemplos de la facultad, la policía, de repeler agresiones, de contrarrestar ataques, de legítima defensa propia o de terceros, en el ejercicio de su cabal, de su derecho, está esta facultad. Perdón, ministra, está hablando del proceso que llevaría el proceso ya de convocamos un comité para llevar a cabo este tipo de acciones. ¿Cuánto tiempo se estima que podría tardar en un tipo de situación que vos lo describís como algo, una amenaza bastante grande? Bueno, a ver, si es una amenaza inminente, tiene que ser inmediato. Igualmente siempre está el presidente de la Nación, que frente a una amenaza que pueda tener el país, tiene la potestad digamos, de llamar a las Fuerzas de Seguridad y a las Fuerzas Armadas frente a un posible atentado terrorista. Pero esto es inminente, esto es online. Digamos, si uno se imagina que va a llamar burocráticamente, no. Esto es inmediato. Es decir, nosotros subimos y bajamos los niveles de protección de la Argentina de acuerdo a las circunstancias. Casi nunca se enteran porque son acciones que no necesariamente tienen que generar pánico en la población, pero nosotros tomamos esas decisiones de manera inmediata. Y si un gobernador, digamos, a sabiendas, en general no pasa, ¿no? Pero a sabiendas de que hay un posible, un núcleo terrorista en su provincia que está a punto de actuar, no actúa, actuamos nosotros. Ministra. Como fuerzas federales podemos actuar con o sin comité de crisis. Sí, tengo dos preguntas, una para cada uno. Para la ministra, preguntarle acerca de cómo se va a trabajar con la provincia para evitar que sigan habiendo más casos de narcotráfico, de narcomenudeo, teniendo en cuenta que es un paso internacional y que hay muchos casos de esto. Y por otro lado, para el ministro, ¿cómo se va a implementar los juicios por jurados en esta nueva reforma, teniendo en cuenta que Mendoza tiene experiencia, pero en otro ámbito y no en todos los delitos? Bueno, estamos en Mendoza trabajando con un comité unificado. En ese comité unificado se analizan los casos. Hemos tenido secuestros muy importantes. Tenemos un aumento del 500% de secuestro de cocaína en este año, en estos 7 meses de gobierno. Así que venimos con un nivel de operatividad muy, muy grande. Hemos tenido secuestros importantes en la provincia de Mendoza. Tenemos una nueva realidad en relación a los países fronterizos, de aumento de la inseguridad y en consecuencia estamos muy atentos en las fronteras. El diseño general que tengo en la cabeza abarca no solamente esta reforma de orden procesal federal, no solamente lo que se refirieron que es determinados delitos, y indudablemente una pieza esencial que es una deuda
no de 1853, como dicen todos, sino de Cornelio Saavedra, 1810, y hasta de Juan José Paso, y la Asamblea del año 13, es el juicio por jurados, que es algo que nos importa y mucho, y creo que en breve lapso vamos a tener novedades de la tramitación de este instituto tan importante. Muchas gracias. No. Gracias. Gracias. Muchas gracias.